porque tenemos algunas novedades importantes a los efectos de comunicar a la población. En primer lugar, nosotros ya cuando los casos a fines de noviembre y antes incluso venían aumentando, y bueno, las autoridades nos ponían al tanto de que la situación se complejizaba, ya comenzamos a tomar algunas medidas que, por más que no había definiciones específicas por parte del Ministerio en una vuelta hacia atrás, sí vimos de que, compartiendo con otras instituciones, que debíamos comenzar a regular algunos aspectos de la asistencia a los efectos de disminuir, digamos, de alguna manera el tránsito de usuarios y la posibilidad de que la existencia de casos positivos pudiera impactar muy negativamente en la institución y en definitiva en el sistema sanitario. Por suerte nosotros, después de julio, que se abrió prácticamente la asistencia en forma amplia y casi a la normalidad, aún manteniendo algunos aspectos de la asistencia, como era la parte de los llamados telefónicos, la asistencia telefónica, mantuvimos, digamos, y hemos sido muy estrictos en el cumplimiento de los horarios por parte de los colegas médicos y la concurrencia a las policlínicas de los usuarios, sobre todo donde más tomamos medidas fue a nivel sanatorial. Medidas internas que referían más que nada al cumplimiento estricto por parte de los usuarios de la concurrencia con los implementos de protección personal y mascarilla, la toma de temperatura en diferentes puestos de entrada y puntos de entrada al sanatorio. Como ya habíamos prácticamente puesto al día todas las cirugías que no eran urgentes, volvimos a establecer un protocolo que ahora, a partir de esta semana que viene, se va a operar nuevamente los casos urgentes, los casos priorizados y las cirugías oncológicas, por supuesto. Se estableció en forma estricta lo que es el triage preoperatorio, 7 días antes y 24 o 48 horas antes de cualquier procedimiento o cirugía sanatorial. En fin, todas medidas que han hecho de que la circulación en las áreas de asistencia, tanto de policlínica como de sanatorio, se pudieran, digamos, controlar más y establecer con mejor criterio. Nosotros hemos observado que todas estas medidas han sido muy positivas y la verdad que no hemos tenido, más allá de los casos positivos que ahora quizás vamos a hablar, a nivel de las policlínicas, la gente respeta perfectamente sus lugares y sus espacios, la concurrencia en realidad nunca se ha visto desbordada, ni en los mostradores de COMEF, ni en la sala de espera, ni en la farmacia, y bueno, y en el sanatorio, como te decía, más allá de que a veces hay algunos picos de asistencia en la emergencia, por suerte, se estableció un médico más para la parte de la asistencia de los pacientes respiratorios. Hay 2 puertas de entrada para los pacientes que son respiratorios y las que no son respiratorios. En fin, esas medidas se han mantenido y se han reforzado mucho más estrictamente, ¿no? Bien, ¿y qué incidencia han notado que está teniendo o ha tenido la implementación de la medida de la atención telefónica? ¿Cómo ha respondido el usuario, el paciente? Muy bien, porque la atención telefónica en realidad, como va a ser después el desarrollo más integral de la telemedicina, ha sido una buena herramienta. Por un lado, sobre todo para la repetición de medicación, digo que eso no estaba establecido y el usuario o el paciente tenía que ir de repente, sacar día y hora para repetir su medicamento, con lo que implicaba tener que esperar, hacer cola, estar en la sala de espera y todo lo demás. Así que eso ha sido muy positivo y hemos visto que estos días, que por nosotros, en atención al usuario se le ofrece la posibilidad de que la atención sea telefónica,
ya sea para gente que se hizo algún estudio y que solamente sea de control, de algún chequeo médico habitual o anual, o para la repetición de medicamentos, hemos visto que la gente no concurre, sino que espera el llamado del médico, porque el médico tiene una agenda y una hoja de atención y sabe que cuando llama a un paciente que no está en la sala de espera, lo debe llamar telefónicamente porque posiblemente el paciente esté esperando ese llamado telefónico. E incluso eso ha hecho que el ausentismo caiga a cero, porque aún aquellos pacientes que no concurrieron, no pudieron concurrir presencialmente y lo tenían previsto, igual van a recibir el llamado telefónico. Y te decía de que como novedad, que esto es una primicia que te estoy dando, a partir de mañana hemos establecido un plan de atención de las muestras de los hisopados en el sanatorio. Es el mismo ejemplo que se hace en muchos lugares de Montevideo, fundamentalmente en el LATU, dado que a raíz de los casos positivos que ha habido en Florida, no es tanto por la cantidad de casos positivos, sino lo que implica de que de esos casos positivos derivan los contactos. Entonces, fíjate que en 5 casos positivos prácticamente tenemos más de 50 contactos solamente de COMEF, más los que van surgiendo en el día a día por consulta de síntomas respiratorios o de chequeos de hisopados que tenemos que hacer de usuarios que van a hacerse estudios a Canelones o a Montevideo que requiere el hisopado sí o sí. Entonces vamos a establecer una carpa tipo gazebo en el estacionamiento del sanatorio con todos los implementos de laboratorio debidamente cuidados, y va a haber 1 o 2 funcionarios del laboratorio que a partir de las 7 de la mañana y hasta las 9 van a hacer los hisopados en los autos de la gente que tiene indicado su hisopado. Vamos a establecer un mecanismo de circulación por la calle Cheveste, que digamos es la calle que entra directamente a la emergencia. Ahí va a haber vigilancia, que el auto va a pasar a través de la puerta de ese gazebo que vamos a tener ahí, se le va a tomar el hisopado al usuario en el auto, que no se va a bajar, y después sigue por la rampa y sale por José Pedro Varela. Bien, es interesante, perdón, la aclaración de que es solamente aquellas personas que se les ha determinado que debe realizarse el hisopado. Claro. No claro. Es que... Y que son contactos, o sea, no son pacientes que estén sintomáticos. Exacto. Los pacientes que tienen síntomas, ¿tá? Esos pacientes se van a atender en domicilio. Esos pacientes no queremos que salgan en su domicilio. Estos son pacientes que tuvieron contacto, que fueron contactados por la Dirección Departamental de Salud o por COMEF, de que deben realizarse el hisopado porque tuvieron contacto con un caso positivo. De estos 5 casos positivos que tenemos, se han derivado más de 50 contactos que tenemos que hisoparlos todos. Entonces no podemos ir a la casa de todos ellos en tiempo y forma, y establecimos este sistema que le planteamos a la Dirección Departamental de Salud, que bueno, que estuvo totalmente de acuerdo, y que es lo que se hace en Montevideo, digamos, en la puerta del LATU, ¿no? Que hemos visto tantas veces en televisión. Vamos a establecer un mecanismo similar. Perfecto. A partir de mañana, a las 7 de la mañana. ¿Cuántos hisopados se estiman que tiene que realizar COMEF? Y mirá, nosotros tenemos al día de hoy, ¿no? Y bueno, con estos casos tenemos por lo menos establecidos unos 50 contactos, pero además tenemos todos los pacientes derivados que yo te decía, de que hay que hisopar porque tienen cirugías pendientes o que tienen que hacerse estudios o procedimientos en Montevideo o en Canelones, porque ahí sí o sí, para ir a Montevideo o Canelones a cualquier estudio o procedimiento deben llevar un hisopado. Además de eso, bueno, hay pacientes que lo requieren por el hecho de que tienen, digamos, viajes al exterior o que han vuelto de un viaje al exterior y que tienen que cuarentenarse y tienen que tener un hisopado al 7º día. Es decir, el volumen ha crecido en forma muy, muy importante, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta que se tiene? Es decir, en el hipotético caso, mañana me corresponde que me hisopen, me hago el hisopado. ¿Cuándo tengo el resultado de ese estudio? ¿Cuánto demora? En general en las 24 o a más tardar 48 horas. En el caso de COMEF están demorando 24 horas
los hisopados que van al americano, que está trabajando las 24 horas, los 7 días de la semana. Los hisopados están saliendo en 24 horas. Todos estos hisopados, todos estos casos positivos que salieron ahora y se dio a la opinión pública, salieron en 24 horas. Se hisopó y a las 24 horas salieron, ¿no? Bien, ¿y cómo están evolucionando en cuanto al estado de salud? ¿Qué información tiene Comef? Pues son pacientes bien. La gente, digamos, tiene síntomas mínimos o en muchos casos está asintomática. Cuando te digo síntomas mínimos, algún resfrío, alguna cosita, alguna molestia mínima, pero los 5 casos tenemos noticias de los que son de Comef que están con síntomas mínimos o sin síntomas prácticamente. Bien, quiere decir que la evolución es positiva, ¿no? Absolutamente, sí, por suerte sí. Y ojalá siga así, ¿no? Bien, ¿algún otro tipo de medidas que pueden llegar a aplicarse? Porque yo deduzco que no solamente se está trabajando sobre la situación que se va dando, sino en base a lo planificado se van aplicando algún otro tipo de medidas. ¿Está previsto algún otro tipo de medidas si se da el caso de que aumente notoriamente los casos de COVID? Nosotros justamente hoy a mediodía tuvimos la reunión técnica y de evaluación de la situación, y bueno, se resolvió toda esta medida que te decía de hisopar en el propio sanatorio bajo esta modalidad, y estamos a la expectativa de lo que nos marque la autoridad rectora, ¿no? Que es el Ministerio de Salud Pública. Por ahora no ha salido ningún comunicado ni ningún decreto cambiando el formato de atención que estamos teniendo. Así que estamos a la expectativa de lo que el Ministerio de Salud Pública nos pueda indicar, y nosotros iremos ajustando la parte de asistencia de acuerdo a cómo vaya evolucionando la situación. Por ahora, más allá del ajuste que hicimos, que te señalé, en la parte de policlínicas, en la parte de sanatorio, y específicamente a partir de mañana, por la cantidad de hisopados que día a día han ido aumentando, pues fue lo que establecimos por ahora, ¿no? Bien, perfecto. Doctor Hugo Tarigo, director técnico de Comef, le agradezco mucho por este tiempo, por estos datos, por esta información y por este adelanto informativo, que lo vamos a estar reiterando en el programa y lógicamente también a través de nuestras redes sociales para que la población se mantenga informada, que en definitiva es esa nuestra tarea. Bueno, yo te agradezco mucho porque además me diste justamente la oportunidad de no solamente darte la primicia, sino de informar. O sea, la mayoría, el laboratorio, el personal administrativo del laboratorio va a ir contactando a aquellas personas que tengan que hisoparse y que puedan salir de su domicilio, y se les va a dar la hora exacta, el día y la hora que corresponde, ¿no? Porque no todos tienen que hisoparse al mismo momento, de acuerdo al día de posible contacto o al día que el médico le indique que tiene que hisoparse. Sí. Eso es lo que tengo que ir detectado y van a ser contactados para que concurran a la hora. Sí, a la hora que le corresponde. Como dato, ¿qué capacidad tiene para realizar por día, Comef? Bueno, ahí vamos a establecer por lo menos entre 20 y 30 hisopados a la demanda en el caso de los contactos o los positivos que vayan surgiendo y los casos diarios que tengamos que hisopar por otros motivos.